Buenas noches a todos, buenas tardes a todos. Desde el SECA, ¿no? que hemos inaugurado este año, el Centro de Espiritualidad Carmelita Argentino, le queremos dar la bienvenida, aprovechando especialmente hoy la fiesta de San Juan de la Cruz, en este clima de Adviento, en este clima de espera. Entonces estuvimos, bueno, conversando entre nosotros los del equipo, cómo poder tener un espacio en el que invitarlos a acercar esta figura de San Juan de la Cruz, acercarles algo de su biografía, algunas pinceladas de su espiritualidad, que podamos también tener un momentito orante, y también vamos a tener una propuesta al final del Zoom. Esto es como las propagandas, no se pierdan el final, vamos a tener una propuesta. Y bueno, para esto lo invitamos al Padre Pablo, el Padre Pablo Ferreiro, que es fraile, carmelita descalzo. Él se ha abocado mucho a lo que es el estudio de la historia de la orden nuestra y de las personas tan significativas como son nuestros santos. Especialmente Teresa de Jesús tiene un par de libros editados muy buenos, muy recomendables. Hay uno que también estará por salir, y lo que nos va ahora a presentar es parte de también lo que va a ver en la luz en algún momento, en alguna edición. El Padre Pablo nos va a presentar esto, unos aspectos biográficos para quien no conoce a San Juan de la Cruz. También algunas características que él nos va a mostrar para quienes ya conocemos a San Juan de la Cruz, pero siempre nos viene bien o recordar o completar su trayecto biográfico, su figura, y nos va desde ahí, desde su persona, desde la humanidad de Juan, nos va a hacer ingresar en el mensaje de Dios que Juan tiene para nosotros. O sea, no solo lo que él vivió, su relación espiritual, su relación con Jesús, con Dios, que eso es hermoso, sino también cómo nos lo comparte a nosotros, qué tiene un poquito, nosotros queremos llevarlos a esto, ¿no? No solo escuchar lo de San Juan de la Cruz, sino también una conexión con nosotros, porque es maestro espiritual para nosotros hoy. Bueno, no me quiero extender más en el tiempo, simplemente esto, darles la bienvenida y desearles un agradable momento. Nos ponemos en presencia de Dios en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Y bueno, gracias Padre Pablo, ahora el micrófono todo tuyo. Gracias Silvia por la presentación, gracias a las hermanas y al equipo del SECA, y gracias a todos. Aquí van a compartir esta hermosísima figura del Carmelo teresiano que es San Juan de la Cruz. Gracias al último centenario, el de su muerte, que fue en 1991, han aparecido muchos estudios que nos han aproximado mejor a la persona de San Juan de la Cruz y lo han sustraído de esos clichés que había sido colocado, primero por la mentalidad que aparecía cuando él moría, ¿no? La mentalidad del barroco, y después por ciertas ideologías eclesiales del momento que acentuaban unilateralmente ciertos aspectos, los desconectaban de su vida, o agrandaban, le daban una relevancia a algo que a lo mejor no lo tenía. Acá para hablar de San Juan de la Cruz vamos a hacer como cuando se restaura un cuadro o se restaura una imagen de una iglesia, de un santo, una imagen de mucho valor, pero que ha sido en su tiempo modificada, restaurada como se pudo, y al ir sacando esas capas de pintura extra, nos aparece una persona de una santidad increíble, pero también de un humanismo gigantesco, ¿no? Que no se puede ni soñar ni pensar. Pero lo mejor de todo es que desde ese descubrimiento podemos releerlo y entender que él también nos conduce, nos guía, es un gran mistagogo, ¿sí?
en el camino de nuestra propia humanización, pero no una humanización cualquiera, sino la que él mismo aspiraba. ¿Eh? Una humanización a la medida de la palabra de Dios hecha carne, de Jesucristo. Santa Teresa decía que San Juan de la Cruz lo llamaba así, hombre celestial y divino. Se lo dice, valga la noticia hoy, ¿no? Se lo dice en una carta, un fragmentito de carta que poseemos, a una de sus mejores discípulas, la Madre Ana de Jesús, discípula de Teresa, fue discípula de San Juan de la Cruz, gran amiga, a ella le dedicó el cántico espiritual y hoy amanecimos con la noticia de que el Papa Francisco autorizó su beatificación, una de las grandes figuras teresianas. Teresa le dice que Juan de la Cruz es un hombre celestial y divino. Estamos por celebrar en agosto del año que viene 100 años en que el Papa Pío XI lo declaró doctor de la Iglesia, maestro de la fe. También es el príncipe de los poetas del siglo de oro español, patrono de los poetas de habla hispana, sutil analista del alma, lo leen todas las confesiones cristianas, lo leen las religiones orientales, y es un asombro, ¿no? Pero sobre todo nos va a asombrar más descubrir de dónde proviene este santo nuestro, que no responde justamente a las cosas que todavía muchas biografías por inercia siguen transmitiendo. Lo vamos a liberar del barroco, ¿no? De sus dorados del barroco, que siempre tienen que ver los barrocos, ¿no? Venía, es un santo, tiene que descender de nobles, era un santo, tenía enemigos, gente que no lo odiaba, que eran verdugos, que le hacían pasar mal. Vamos a liberarlo de todo eso. Poner cada cosa, tratar de ajustarla lo mejor posible a los hechos históricos. Quiero aclarar algo importante, los barrocos no mentían, ¿eh? Es una mentalidad que ve las cosas de otra manera. Acordémonos que entre San Juan de la Cruz y nosotros está la Ilustración, el idealismo alemán, el positivismo, el psicoanálisis, que nos hacen comprender la realidad y pensarla de otra manera, ¿eh? Hay otros criterios para la historiografía y demás, así que no es que las biografías engañen, ¿eh? Sino que ellos dicen las cosas de otra manera. Empezamos diciendo que Juan de la Cruz era pobre de solemnidad. ¿Qué es esta afirmación? Entonces no es el único, ¿eh? Pertenece a un grupo social, los pobres de solemnidad. En el siglo XVI se aplicaba este término a las personas que vivían en una gravísima situación de miseria. El esquema del barroco nos decía que Juan era descendiente de unos nobles toledanos que la tuvieron a mal con la familia porque el papá se casó por amor con la mamá, algo inesperado en el siglo XVI, imposible, no se daba más que en las novelas, en la realidad no sucedía así. Y que, bueno, por eso se empobrecieron, por eso les pasó lo que les pasó, pero no, lo cierto es que eran dos pobres, Gonzalo de Yepes, su papá, Catalina Álvarez, su mamá, viven en una pequeña población del interior de Ávila que se llama Fontiveros, tienen 3 hijos, uno es Francisco de Yepes, el mayor, luego viene un niño llamado Luis, y finalmente nuestro protagonista Juan, que es el menor de los 3, con bastante distancia entre hijo e hijo, ¿no? Entre Francisco y Juan hay 12 años de diferencia. Pobres de solemnidad. Probablemente sea verdad exacta lo que nos dice una de las biografías más antiguas, que tanto Gonzalo como Catalina eran huérfanos. O sea que ya venimos de una situación muy pobre. No tenían grandes posibilidades de sustento, solo tenían un trabajo que no redituaba mucho, eran tejedores de buratos. Burato es un tejido fino de lana bastante áspera, y no le daban muchas ganancias, apenas podían mantenerse la familia. Pero el decir oficialmente que ellos eran pobres de solemnidad, como lo eran realmente, les permitía cierto beneficio, ¿no? Lo que las asociaciones caritativas de la época daban a los pobres lo podían recibir por derecho, porque sabían que no eran vagos. A esto se sumaba que también tenían permiso
de pedir limosna, de ser pordiosero, pedir por Dios. La precaria situación de la familia, que era bastante grave, se acrecienta más con la enfermedad y muerte de Gonzalo, el padre de familia, durante una epidemia. Al año siguiente del nacimiento de Juan, o sea, en el año 1543, la región se ve afectada por una epidemia de modorra, una enfermedad respiratoria muy complicada, que normalmente terminaba en la muerte. Muy rara la persona que pudiera salvarse, y más en las condiciones frágiles de vida y de mala alimentación que tenía esa familia. También murió uno de los hijos, el hermano del medio, Luis. Esto motivó que la familia se encontrara en una situación insostenible, que tuvieran que buscar más recursos para salir adelante, y finalmente Catalina, cuando Juan de la Cruz tendría 13 años más o menos, decide mudar a toda la familia a una ciudad más importante, económicamente, políticamente, que es Medina del Campo. Esta ciudad se dirigen Catalina con su hijo mayor Francisco, que ya está casado con su esposa, y con el hijo menor, que como dijimos tiene 13 años, Juan de la Cruz. Juan de Yepes por el momento, perdón, me adelanté. Llegan a esta ciudad y se instalan en lo que hoy se conoce el Barrio Nuevo, junto a la muralla, donde vivían jornaleros y gente muy pobre, muy, muy pobre. Hay un documento que se encuentra en esta hace poco, relativamente poco, en estos últimos años, donde aparece un registro que la mamá hace a la parroquia, al párroco de Santiago, era la parroquia que les correspondía, donde declara que ellos son burateros. Es la necesidad de quedar registrados para poder ser socorridos familiarmente en su pobreza. Acá hay algo también muy interesante, porque la tejeduría de buratos no rinde mucho. Catalina se ofrece a, por momentos, ser nodriza de algunos niños. Hay personas que la eligen porque es una mujer muy buena. En una declaración dice, recuerdan que era una mujer muy virtuosa, y que por lo tanto preferían encomendarle los niños a ellos. Pero también hay otros datos conmovedores. De su pobreza comparten con gente más pobre. Se sabe de que parten el pan que tienen, parten lo que sea, y que incluso adoptan niños abandonados, niños expósitos, abandonados a la puerta de la parroquia. Aparecen los registros bautismales que ella y Juan son los padrinos, y lo crían por un tiempo que le permite la realidad de la vida del niño, ¿no? Porque no parece que hayan tenido mucha suerte. ¿Qué es, si Catalina tiene que lidiar tanto para poder mantener a la familia, qué pasa con sus hijos? Francisco es veinteañero y Juan es un adolescente. No parece que en este momento aportaran mucho. Por un lado, sabemos que Francisco tiene una racha de juntarse con malos compañeros, malas yuntas, ¿no? Se convierte en un poquito en una especie de travesura, delincuencia, de destruir, ¿no?, alguna huerta de alguna casa, los frutos, lo que se sembraba, ¿no?, hasta que un día cambia de idea, ¿no? Abandona esa actitud. Y Juan, por otra parte, ama a su hermano y lo admira, y parece de alguna manera seguirle sus pasos. Es, con palabras de nuestro tiempo y sin caer en anacronismos, es un niño de la calle. Es un niño de la calle, vive vagando por las calles, como registran las autoridades de la ciudad, no lo nombran a él, ¿no?, pero dice que hay cantidades de niños que duermen en las calles, aunque tienen familias. Sabemos que Catalina quiso que aprendiera un oficio, de hecho trató de llevarlos a algunos maestros artesanos de Medina. En aquel entonces se hacía así, ¿no? Si alguien quería aprender un oficio, se quedaba con el maestro, que
no le pagaba un sueldo, pero le enseñaba gratuitamente el oficio y lo mantenía, lo vestía y le daba de comer el tiempo que aprendiera. Pero como nos dice Francisco en su declaración, en el proceso, no quería y se escapaba. Hasta que en algún momento las autoridades de Medina toman una medida y lo colocan. Esto mucho tiempo se pensaba que era una especie de, con el nombre colegio nos engaña, ¿no? Porque parece que fue una escuela especial, pero no. Es como una institución donde se obligaba a permanecer a los niños que vagaban por las calles. Con Juan de la Cruz hay 5 compañeros más, son muy poquitos, son 6. Se llama Colegio de la Doctrina. Una institución cerrada donde los niños no, ya son adolescentes, porque son grandecitos, ya pasan los 13 años, y son por el día, a la mañana estudian, aprenden a leer, a escribir, a sumar, a restar, pero también tienen que hacer muchísimos oficios en favor de los bienhechores del colegio. Por ejemplo, son los demandaderos de las monjas agustinas, también son acólitos de la misa en la iglesia de estas monjas, también a veces tienen que limpiarla la iglesia, también tienen que asistir a entierros, porque era toda una... Se creía en su tiempo, ¿no? Con tantos niños rezando, inocentes, su inocencia, el agonizante y el difunto alcanzarían más rápido el cielo porque era la oración de almas inocentes, ¿no? Y también a veces pedir limosna. Así que mucho nos estudia en el colegio. A la tarde iban los artesanos, les enseñaban oficios. Pero acá hay algo muy importante. No sabemos el nombre del sacerdote que está a cargo del colegio, para esos 6 alumnos llamamos colegio, pero sí que ha sido una persona extraordinaria, ¿no? ¿En qué sentido? En que descubre las cualidades especiales de Juan hacia la escritura, la lectura, el estudio, y lo orienta por ese lado. Y tanto lo orienta que cuando tenga que dejar el colegio 2 años después, más no, él solo se busca continuar sus estudios en el colegio de los jesuitas, y no solo eso, sino que cambia de perspectiva de vida, se busca un trabajo. O sea, lo cambió completamente este buen hombre, anónimo, no sabemos su nombre, ¿no? Se busca un trabajo en el hospital de enfermedades infecciosas, no pensemos que los hospitales del CIRES son los nuestros, nada que ver, es el lugar donde más bien la gente va a morir, donde están en contacto con la muerte permanentemente, y con enfermedades, por supuesto, que no son gratas ver las enfermedades, sobre todo en ese hospital de Nuestra Señora de la Concepción predominaban los enfermos de sífilis, así que era asistir a un periodo con etapas muy duras para los enfermos, así que era ver la muerte muy de cerca. Pero estudia ya por su voluntad y trabaja por su voluntad, ¿no? Y volviendo a que es, no sé si lo dije, pero no sé si me repito, ¿no? Es el príncipe de los poetas españoles y aprendió a leer y escribir cuando tiene 14, 15 años, ¿no? Fue analfabeto hasta ese momento. Bien, entra en el colegio de los jesuitas, donde sí sabemos que había 4 grandes docentes de los más destacados, Jerónimo Ripalda, Gaspar de Astete, José de Acosta, que después fue misionero en América, y sobre todo uno de los más extraordinarios pedagogos del siglo XVI, que es Juan Bonifacio. La educación en los jesuitas era brillante, donde se ponía en énfasis en especial en una educación personalizada. Todo giraba en torno al alumno, su peculiar forma de pensar, de aprender, se concentraba en los valores, en las cualidades que cada uno tenía, fomentando su capacidad creativa, no la repetición. Brillante. Aquí sería bueno hablar de un elemento muy propio que va a nombrar muchas veces en su espiritualidad, la palabra enterar. No de enterarse, me llegó la información, sino de hacer entero, de integridad, de totalidad en la entrega. Esto ya está marcando su vida.
que tarde mucho tiempo en ponerlo por escrito, por cierto, porque lo va a hacer hacia el final de su vida, empezará a escribir cuando ya ha muerto Santa Teresa, es cuando empieza a escribir él. Y decide su vocación. Llama la atención que no eligió a los jesuitas en los que estuvo, no eligió a los benedictinos, como algunos compañeros suyos, ni tampoco eligió a los trinitarios, a otras zonas, sino que elige a los carmelitas. Uno se preguntaba por qué. Hay dos motivos seguros. Hoy sabemos con certeza. Uno, que tiene una gran devoción a la Virgen María. Esta devoción a la Virgen María está marcada por un hecho puntual de la infancia, hoy puesto bajo sospecha, porque también las biografías barrocas apuntan mucho al maravillosismo, ¿no? Tiene que haber milagros, intervenciones especiales del cielo, aunque se repita, se copie y se repitan las vidas de otros santos, que ya llega, bueno, ¿qué pasó acá, no? Pero hay un dato sobre una acción de la Virgen en la vida de Juan, que dicen habérselo escuchado personalmente a él, los testigos, de que la Virgen lo salva de ahogarse en un río el río Zapardiel, que no tiene ni profundidad ni nada, que no es algo para preocuparse, ¿no? Pero donde dice que él estuvo a punto de ahogarse, que era un lodazal, que no podía salir, podría ser que sea no una intervención maravillosista, pero sí una metáfora con que Juan pudiera, esto es una hipótesis nada más, estar refiriendo a alguna situación muy dura de la que él no podría salir por su cuenta. Recordemos que es un adolescente vulnerable en una sociedad muy injusta, muy estratificada, muy arbitraria, en una localidad donde es un pobre y no cuenta para nadie, que esté haciendo referencia con esto, pero que los testigos después no entendiendo de qué hablará, lo convirtieran en un fenómeno maravillosista, celestial y maravillosista. En realidad está este elemento que podría ser o no, pero quizá la hipótesis de que pudiera ser una intervención especial de la Virgen en un hecho de su vida no maravilloso, sino como común, como cualquier hijo de vecino puede vivir, me siento atraído a esa teoría. La otra hipótesis es que justo 2 años antes de que Juan entre en el Carmelo, los jesuitas piden poder editar en castellano una obra latina, Paternice Mariana, escrita por uno que había sido prior general de los carmelitas, el Beato Bautista Spagnoli, el mantuano, porque era de esa localidad. El célebre Erasmo de Rotterdam, conocido, decía que el mantuano, este carmelita, se lo podía llamar con toda justicia el Virgilio cristiano, por la calidad de su poesía y por su fuerte intento de hacer dialogar, en plena época renacentista, dialogar la cultura clásica de los romanos y los griegos con los valores del cristianismo. No descartarlos, no mimetizarse en ellos, sino dialogar, encontrar, rescatar los valores. En esta obra, que era para los alumnos del colegio, el mantuano coloca a María como compañera de vida interior y de vida de contemplación. Entonces la llama, como se la llamaba en el Carmelo desde siempre, madre de espirituales, madre de vida interior. Esto pudo influir fuertemente en la persona de Juan de la Cruz. Y un tercer elemento es que el reglamento del colegio de los jesuitas exigía que los alumnos se confesaran semanalmente. La mayoría eligió a algún jesuita de la casa, pero Juan no. Eligió a un carmelita, que tenía fama de santo, había sido confesor del emperador Carlos V, el padre de Felipe II. Hablamos del padre Fray Diego Rengifo, fundador del Colegio de los Carmelitas, donde él iba a ingresar después para ingresar en la orden. Volviendo al libro del Mantuano, también allí se acentuaba el papel de las virtudes teologales en la vida interior, algo que va a ser un eje esencial de las obras de San Juan de la Cruz en el futuro. Muy bien.
Ingresa con 23 años al Carmelo. Se hace fraile carmelita en una institución que no era una institución que se pueda decir brillante, no destacaba como los jesuitas una orden joven, ni tampoco con la antigüedad de los benedictinos, o la importancia de los mercedarios o los trinitarios, o de otra institución. Elige los carmelitas. Evidentemente que lo hace por estas cosas que hemos dicho. Una vez que hace su profesión religiosa, es enviado a la Universidad de Salamanca para formarse intelectualmente en aquella ciudad. La famosa universidad renovada por pocos años antes por Fray Francisco de Vitoria. Estaba la universidad en su apogeo. Digamos que una vez más han descubierto los frailes sus grandes cualidades intelectuales y quieren aprovecharlo, porque no, recordemos algo importante, no existía todavía la formación eclesiástica organizada. El Concilio de Trento va a fundar los seminarios y no había un currículum de materias todavía organizado, ¿no? Sino que los religiosos, que podían, enviaban alumnos allí. Por unos años más tarde, el padre Juan Bautista Rubeo, superior general de la orden, que va a tener mucho que ver con Santa Teresa y los orígenes del Carmelo, le pide a los frailes de Castilla que envíen alumnos, que busquen bienhechores, que paguen costosos estudios. Juan es uno de los enviados. Pero aquí no le va a gustar del todo. Va a descubrir cosas que no le cierran. Concluye los 3 años de filosofía, es ordenado sacerdote y meses después es enviado a Medina del Campo para celebrar su primera misa, donde están su madre, su hermana, su cuñada, pero va en crisis, una crisis profunda. Desea abandonar el Carmelo y hacerse cartujo, no por ansias de soledad, no por ansias sino de radicalidad. Otra vez se encuentra frente a frente a la frustración. ¿Qué pasaba? Hoy sabemos, los estudios ya tienen muchos años, son de la década del 60, por el padre, un gran carmelita historiador, Holger Stegin, que el Carmelo en Castilla no era una institución relajada. Esto también es parte de las biografías barrocas y también parte de la historia oficial posterior del Carmelo, post-tridentina, para mantener cierto tipo de vida. No era una institución relajada. No lo era. Para usar la expresión de la época, no era una institución relajada. Pero un gran especialista en San Juan de la Cruz, el padre Federico Ruiz Salvador, nos dice, era una institución profesionalizada. Es decir, no hay males morales, pero tampoco aportan bienes. Quiere decir, tienen una vida gris, una vida sin fundamentación sobrenatural, sin aspiración a lo grande, no a las grandezas sociales, sino a la grandeza del espíritu. No hay. Y volviendo al padre Stegin, él dice que el Carmelo español, especialmente en Castilla, no tenía problemas morales, pero tampoco tenía fuerza espiritual, ni intelectual. Se caracterizaba por la mediocridad, es lo que nos están diciendo. Cuando recorramos los escritos de Juan, del Sánchez, ya Fray Juan de la Cruz, ya Carmelita Descalzo, vamos a ver que especialmente a sus destinatarios religiosos busca que desarrollen una vida desde la dimensión teologal, de la única que se puede salir de la mediocridad. Y aquí aparece esto de concentrar, enterar la vida en Jesucristo y sus exigencias, no desde la mentalidad rigorista, teatral, supraexigente de su época, sino desde el desarrollo de las consecuencias de ese amor con que Dios nos ha abrazado en su Hijo Jesucristo. Volvamos a su crisis. Está en crisis, ya está deseoso de abandonar el Carmelo, porque ve
percibe ciertas miserias conventuales, ¿no? La murmuración, el juicio, los grupos cerrados que no hacen comunidad, las conversaciones mundanas, donde se aspira a la negra honra, diría Santa Teresa, ¿no? A la imagen, el ego, esa imagen social, esa importancia social, esos vínculos, tanto que se aleja de esto, no le gusta para nada, porque se aleja tanto que lo llaman antisocial en la comunidad. Ahora, esto es extraordinario, ¿no? Porque él podría, como pobre que era, que había sido en sus orígenes, carente de todo, hasta de prácticamente del pan de cada día, y haber rozado el mundo de la delincuencia, haberlo rozado, ¿no? Podía estar ahora en una familia religiosa acomodado, pasarla bien, resarcirse de todo lo que le faltó, pero no, ¿no? No. Lo que busca es vivir con profunda coherencia, ¿no? Es como que está concentrado en un solo deseo, en un solo ideal, y entregarse en cada gesto, en cada palabra, en cada minuto a ese deseo que es Dios mismo en Jesucristo. En Medina no solo encontró a la familia, se encontró con alguien más que no le esperaba, ni sabía que estaba allí. Santa Teresa llegó a Medina por esos días, o un poquito antes quizá, a fundar el segundo monasterio, que tampoco había estado en sus planes. El padre Rubeo, que recién nombraba, general de la orden, cuando la visita en Ávila, le gusta y él es el que le dice, la impulsa a fundar. Ella va a decirnos la frase, ¿no? En el final del libro de la fundación dice, que funde tantos conventos quería como cabellos tengo en la cabeza, me dijo, ¿no? O sea, empieza. Y lo primero que eligió está cerca de Ávila, es una ciudad que en la que se puede encontrar vocaciones, hay muchos confesores, la ciudad tiene buenos ingresos económicos que podrían ayudar a sustentar el trabajo de las monjas. Además, elige Medina del Campo. Tiene el permiso no solo de fundar monjas, sino que antes de partir de España, consiguió, después de insistir mucho, que el padre Robeo le autorizara a iniciar entre frailes lo mismo que había iniciado ella en monjas, ¿no? Y aquí vuelvo a sacar las cosas del barroco. Esto no es una reforma, como se suele decir, porque la reforma, aunque en un origen de la palabra expresaba una renovación, una actualización, en realidad se convirtió en una cuestión disciplinar, en una cuestión más externa, institucional, ordenacionista. No era lo que hizo Teresa, y tampoco es lo que se va a unir Juan de la Cruz. Tuvieron una conversación, Teresa y él. Ella primero apuntó al superior de los carmelitas de Medina, al padre Antonio de Heredia, le dijo, necesito a alguien para esto. El padre Heredia le dijo, yo me ofrezco, pero a ella no le gustó, se lo tomó a broma, y va a decir varias veces en ese capítulo cuando habla que lo conoció a Juan, que no le terminaba de cerrar el padre Antonio, ¿no? Y se ofreció a empezar. Le dijo, vienen dos jovencitos a celebrar su primera misa. Encontró Teresa primero al otro y el otro enseguida dijo, no, no, pero yo tengo un amigo que le va a gustar. Y entonces lo presentó a Juan, ¿no? En ese momento se llamaba Fray Juan de Santo Matías, de San Matías Apóstol, su nombre religioso. Ella dice en pocas palabras, ¿no? Ya enseguida lo caló bien, ¿no? Y hablando con él, me contentó mucho. Era quien buscaba, ¿eh? Era quien buscaba. Se pusieron de acuerdo, ella iba a hacer todo lo posible y él, aunque no estaba en sus planes, lo acepta, vuelve a Salamanca para estudiar. No quería seguir en la universidad, se quería ir a la Cartuja. ¿Por qué no quería ir a la universidad? Hoy sabemos qué pasaba. Él cursa entre los años 1564 y 68. Es un momento en que en la universidad predominan los profesores de teología escolástica. Empezaban a tener más autoridad académica y se empezaba a reducir el tiempo y las materias bíblicas, algo que a él le hacía vibrar mucho. Los alumnos en conjunto piden
más materias bíblicas, más espacio a estos comentarios bíblicos, al estudio de la Sagrada Escritura, quizá inspirándose en la otra gran universidad que está en Madrid, en la de Alcalá de Henares, donde la Biblia tenía mucho lugar, tanto lugar que había, fundada por el cardenal Cisneros, nada menos, había cátedras de los distintos idiomas, las lenguas en que se escribió la Sagrada Escritura. Allí se editó la famosa Biblia políglota, había una amplia dedicación a la Biblia. Pero la Universidad de Salamanca optó por el no. Y como para él la Biblia era muy importante, y es lo que para él, de hecho prácticamente era el único libro que va a llevar toda la vida consigo, la Biblia y los poemas de Boscán nada más, eso ya no le gustó, ¿no? Lo ha sentido como que ese predominio de una teología fría, de escuela, ¿sí? Y que iba tomando toda la teología, la especulativa, no le gustó. Entonces, prefería entrar a la cartuja, seguir escuchando la palabra de Dios. No es que fuera un alumno que no tenía capacidades, las tenía, era muy brillante, y de hecho sus escritos muestran que manejaba muy bien la teología especulativa, y la aplicará, pero todo lo supedita a la Sagrada Escritura y sobre todo a la contemplación. Agosto del año 68, Teresa está de vuelta cerca para fundar en Valladolid. Y lo lleva consigo. Él terminó el año escolar, cursó, ya está libre, quizá en ese tiempo tramitó el permiso para ir a este experimento que iniciaba Teresa de Jesús, autorizada por el general de la orden, y se va con ella. Pero no se va a fundar un convento de frailes, va al convento de las monjas. La casa, la primera casa, era una gran residencia muy linda donada por el hermano del obispo de Ávila, don Álvaro Mendoza, un gran amigo de Teresa. La casa era muy buena, pero tenía sus dificultades, estaba pegada a un río, no estaba en la ciudad, y había que hacerle muchas adaptaciones. ¿Cómo? Había que dar muchos obreros en la casa, entonces no se pudo imponer la clausura papal. Así que aprovechó y lo tuvo dentro del monasterio. Y en Fundaciones ella nos dice para que Juan llevara bien aprendido nuestro estilo de hermandad. Fíjense que Teresa podíamos haber esperado que dijera nuestro estilo de oración. Sino dice nuestro estilo de hermandad, ¿eh? Y de mortificación, que todo va con tanta moderación. O sea que Teresa ya tiene presente que ha inaugurado una nueva forma de vida en en la iglesia, a través del Carmelo, y que se la está legando a Fray Juan. Evidentemente la fundadora es Teresa, no es Juan el fundador, tampoco el reformador, menos que menos el padre Antonio Heredia, como algunos escritos de época han llegado a decir. Es ella, es Teresa. Y Juan aprende de Teresa, hace, digamos, entre comillas, un noviciado con una singular maestra, Teresa de Jesús. Meses después se retira a esa pequeña y diminuta población en la frontera de Ávila con Salamanca, que se llama Duruelo, que costaba bastante encontrarla, pequeñísima, donde va a trabajar él solo con un albañil en tratar de adaptar una especie de alquería en un convento, como pudiera ser. Antes Teresa cortó el hábito nuevo, con la tela que llevaba una postulante, le dio el hábito, se lo impuso a la misma Teresa. Y él se fue allí con ese albañil, comenzaron a adaptar la casa, para inaugurar el 28 de noviembre de 1568 el primer convento de carmelitas, en ese entonces dice descalzos, y oficialmente nuestro nombre, pero con precisión tenemos que decir carmelitas teresianos. Con él va el padre Antonio de Heredia, que se va a llamar Antonio de Jesús, va a ser el prior, y el que va a perseverar, porque hay otro joven que se llama José de Cristo, es diácono, no se sabe muy bien qué pasó después. Lo más probable es que haya muerto, porque no hay ningún registro que aparezca por ningún otro lado, que haya vuelto al Carmelo antiguo, no está. Y otro carmelita, Lucas de Celis, que sí volvió, después de unas semanas probando la nueva vida, a la comunidad, al Carmelo antiguo. Así que
28 de noviembre de 1568, en esa pequeña población que se llama Duruelo, comenzó el Carmelo teresiano masculino. Teresa va a decirnos que a ella le alegra porque van a predicar en las zonas vecinas, aledañas, que no había quien predicara, que no había quien enseñara la doctrina, predican, confiesan, atienden, y viven en la radicalidad que ellos quieren, que Juan deseaba, pero que el padre Antonio Heredia va a empezar a desvirtuar un poquito hacia esa penitencia teatral propia de la España postridentina y que a Teresa no le gusta para nada. Muy bien. Cuando Teresa sea obligada por las autoridades a ser priora de su antiguo monasterio de la Encarnación, una comunidad de alrededor de 150 monjas en ese momento, que terminará siendo 180, comunidad enorme. Eso ella asume como priora en octubre de 1571. Enseguida se da cuenta que necesita confesores adecuados. Entonces pide a la misma autoridad que la envió allá, que envíe a San Juan, a Fray Juan, ya Fray Juan de la Cruz, como confesor con algún compañero más. Por supuesto que habrá más confesores, porque ese regimiento de monjas no se podía confesar con 2 personas solas. Ni Teresa ni Juan modificaron el estilo de vida de esa comunidad, pero sí cambiaron todo, no por las normativas, las leyes, imposiciones, sino porque contagiaron la vida que ambos tenían. Teresa como priora, que está en lo más allá, en la cima de su mística, de hecho, con Juan de la Cruz, como confesor, ella encomendándose su magisterio, llega a la experiencia máxima de la vida mística, que es el matrimonio espiritual, 18 de noviembre de 1572. Ambos aprenden el uno del otro, porque probablemente Teresa le esté relatando o compartiendo en este periodo que está de confesor de las carmelitas de la Encarnación, le haya narrado algo de estas experiencias finales que está viviendo, y aunque ella no utiliza el término, pero sí el concepto, que después Juan va a desarrollar magníficamente, de la noche oscura, lo haya tomado de ella, de la experiencia de Teresa. Muy bien, Juan permanecerá como confesor de la comunidad hasta la noche del 3 al 4 de diciembre de 1577, en que es secuestrado por las autoridades de la orden. Se había iniciado un conflicto muy fuerte entre las dos maneras de pensar el Carmelo, no estaban claras las cosas, pero había además algo muy delicado. A él se lo acusa de instigar la reelección de Santa Teresa como priora de la Encarnación, algo que no podía haber sido nunca, ni antes ni ahora, que fue forzado por otras autoridades que a la orden, y es lo que popularmente en la orden, familiarmente en la orden llamamos la elección machucada, ¿no? Porque las autoridades delegadas por el visitador va viendo los votos que va saliendo, el nombre de Teresa los va rompiendo y golpeando de una manera machucada, entonces era la comunidad por muy amplia mayoría la elige a Teresa priora, ella ya no está, la reelige. Entonces los superiores se enojan con las monjas, las excomulgan, ellas se olvidaron, los frailes, que las monjas eran familiares de gente de mucho poder de Ávila, así que recurrieron a sus familiares, los familiares consiguieron teólogos que avalaran y canonistas que avalaran los hechos de las monjas, una situación muy tensa. Entonces dijo uno superior, este tiene que ser el instigador, que le hacen tanto caso, lo secuestran y lo llevan a la cárcel conventual, convento de los carmelitas en Toledo. Se hizo con tanto sigilo que nadie pudo saber dónde podía estar. Santa Teresa inmediatamente, apenas se entera, empieza a escribir cartas, inclusive a Felipe II, al rey, para pedir por él, pero nadie sabe dónde está. Ya dicen, no, esto parece un encantamiento, no hay manera de encontrarlo, parece cosa de brujería, diríamos nosotros, no hay manera de saber dónde está. Y
se lo lleva a esa cárcel conventual que fue terrible. Había 3 cárceles en la España en la en la edad moderna, ¿no? La cárcel civil, que era malísima, mal atendidos, mal alimentados, mal cuidados, donde la justicia llegaba cuando se le daba gana al juez o al rey. La cárcel de la Inquisición, que era la que todo el mundo quería ir, aunque parezca una cosa de locos, porque era donde era cuidada, alimentada, y si no seguía la causa, al año era absuelto y enviado a su casa. Y la tercera, la más temible de todas, la cárcel conventual. Después aparecía una más terrible todavía que se llamaba las galeras. Entonces, Juan es llevado a esta cárcel conventual, que es un cuchitril, ¿no? Un pañito de paso, que ya no servía como tal, donde lo encierra 9 meses. 9 meses. Donde apenas es mal alimentado, con pan, con agua, a veces unas sardinas, y en un momento él le va a decir, le va a confesar a las carmelitas de Toledo, cuando se escape, que muchas veces no comía porque tenía miedo de ser envenenado. Vive una situación de oscuridad muy profunda, de angustia muy grande, pero es allí donde da a luz sus grandes poemas. Primero de memoria y después, cuando le cambian el carcelero, el encargado de la carcelero, digamos, ¿no? Alguien más compasivo que le da un poco de papel y de tinta y pluma, los escribe y los lleva consigo. Nada menos que los romances in principio las verbis, ¿no? El romance de la creación, la encarnación, de una belleza increíble. El cántico espiritual, Super Flumina Babylonis, sobre el Salmo, junto a los canales de Babilonia nos sentamos a llorar, con nostalgia de Sion. Sobre ese salmo hace un poema que habla de la ausencia de Dios en su vida, ¿no? Y el último que compone es la fonte, ¿no? Se le niega a celebrar la Eucaristía, no se no se lo permitieron nunca, y en un momento lo desea, lo pide mucho, porque se acerca a la fiesta de la Virgen, ¿no? Dicen que no. Entonces escribe un poema dedicado a la Eucaristía de una belleza increíble. Entonces finalmente se escapa, decide escaparse. Con un poquito de complicidad del carcelero, que no está mirando a propósito las cosas que está haciendo, y que por las cuales una peripecia muy, muy arriesgada, un salto, se tiró de una ventana con la ayuda de una sábana, ¿no? Cayó en otro convento de monjas, podía haberle pasado todo, pero pudo escaparse por un agujero en la pared. No conoce la ciudad, ni siquiera sabe dónde está, hasta que parece que se entera que está en Toledo, sabe que hay carmelitas, sabía, entonces las busca, y allí las carmelitas inteligentemente, lo protegen. Las monjas supieron enseguida que lo iban a ir a buscar ahí. La priora era una de las grandes prioras hijas de Santa Teresa, con mucha inteligencia y sagacidad. Se acuerda que tiene una enferma postrada y la convence que necesita confesarse, ¿no? Entonces el fraile adentro, a disimular. Y acá hay un dato muy interesante, ¿no? Porque la enfermera de la comunidad, la hermana enfermera dentro de la comunidad, lo ve tan mal, físicamente, por el hambre pasado, el frío. Ese año fue el más frío del siglo XVI. Fue terrible, se congelaron los ríos de Europa, entre ellos el Tajo, que pasaba por ahí por Toledo. Lo ve tan maltrecho que tiene miedo de que darle de comer, y dice en el proceso, que esto quedó para la memoria, ¿no? Porque le da un poco es una anécdota que hace bellísima, ¿no? Entonces quiere buscar algo que no le siente mal, pero que lo empieza a sostener, y dice, y le serví, dice en el proceso de canonización, peras asadas con canela, dice la monja, ¿no? Una vez que pasó el peligro, lo pudieron sacar a la iglesia para poder estar todas las monjas en la reja del coro y escucharlo, y es donde les cuenta qué le pasó, pero también lee por primera vez los poemas. Entre las novicias está una futura santa, la Beata María de Jesús Yepes, a pesar de coincidencia de apellido, no son familiares, ¿no? Que es la que testifica, es la primera vez que le oí oír sus poemas. Después, con la ayuda de un sacerdote amigo, lo llevan a una especie de hospital, en realidad está escondido en la casa de este sacerdote, lo recuperan un poco y lo envían lejos de los frailes carmelitas de Castilla, lo mandan a Almodóvar del Campo. Si bien queda en La Mancha,
para el Carmelo originalmente era Andalucía, pero allí se iban a encontrar todos los carmelitas teresianos, los descalzos. Allí iba a encontrarse con ellos y allí iban a tratar de hacer algo por salvarse de esa situación en la que casi desaparece la orden. En esta cárcel entonces todo gira en torno al amor de Dios, en el que mira, piensa, aspira, suspira, como ya lo venía haciendo de antes, pero que aquí como que emerge completo, ¿no? O sea, aquí hay algo que decir muy interesante, ¿no? Si bien San Juan de la Cruz, por época, tiene que estudiar desde entender la filosofía, desde el platonismo, del neoplatonismo, para ser más preciso, su visión de las cosas se acerca, en realidad nace de la Biblia. En vez de hablarnos del ascenso del hombre al cielo perdido, del que ha caído, ¿no? Como pensaban todos los autores espirituales inspirados en el neoplatonismo, Juan habla de el abajamiento de Dios por amor que viene a abrazar al ser humano, en la palabra de Dios hecha carne, ¿no? Lo dice magníficamente en el romance, ¿no? Esto es lo que va a marcar toda su vida, antes y después. Y aquí tiene que estar la clave de su resiliencia en tantas dificultades vividas, tantas frustraciones, ¿no? Dejarse envolver y abrazar por el amor personal de Dios. Porque no habla de Dios a secas, él habla del Dios que es Jesucristo, el Dios encarnado, y que ama. Y su mirada de amor, lo podemos ver en todas sus obras, pero especialmente en el Cántico, es el amor de una pareja, ¿no? Un hombre y el hombre es Dios, el verbo hecho carne, y el alma de cualquier ser humano, varón o mujer, es la mujer, la amada, que está buscando a su amado. Allí, en Almodóvar del Campo, es enviado más profundamente a Andalucía para preservarlo de cualquier otro mal, hasta que finalmente se puedan solucionar los problemas, que será cuando Gregorio XIII, en junio de 1580, separe a unos y otros carmelitas, y en marzo de 1581 se constituya una provincia, una jurisdicción aparte, con otro gran amigo de Santa Teresa, muy consustanciado con su estilo, con su vida, con su carisma, que es Jerónimo Graciano, ¿no? Pero Juan permanece en Andalucía. Y aquí hay que contar un detallecito que nos lo devuelve en su humanidad. No le gusta, se siente incómodo. ¿Por qué? Como todos los castellanos, él es castellano al fin y al cabo, tiene sus peros para el resto de las comunidades españolas, ¿no? Entonces se siente desterrado, dice en Andalucía, desde que aquella ballena me vomitó, pensando en Jonás, ¿no? En este puerto extraño. Santa Teresa también le costó mucho en Andalucía, ¿no? Pero allí los querían. Él como castellano se siente que no comprende a esa gente, que es de una cultura un estilo de personalidad muy distinta a la castellana, ¿no? Es etnocéntrico, como cualquiera. Entonces ve como que aquí no me gusta, no quiero, nunca merecí ver la más a Teresa, no quiero. Pero allí es muy querido y allí florece, porque a instancias de las carmelitas, en este caso especial, la Madre Ana de Jesús tiene mucho que ver, que es la priora de Beas de Segura, en Jaén, empieza a comentar sus poemas, empieza a comentarlos. Gracias a estos comentarios podemos descubrir, de muchas maneras, registrar la personalidad de Juan de la Cruz, que no es lo que nos han querido decir la lectura oficial que hizo las autoridades de la orden posteriores a él, mostrarnos una figura distinta y que todavía hoy se lo busca por esto, ¿no? Una persona intransigente, una persona durísima. Juan de la Cruz fue usado medio para reprimir a las personas, ¿no? Su vida espiritual, sus cosas, y no para lo que Juan de la Cruz realmente hacía con las personas, en su acompañarlo para abrirse a ese amor de Dios y hacerlo vivir a fondo, ¿no? La gracia que recibía. Se nos pusieron una anteojera muy difícil de sacar, ¿no? Pero cuando se lo lee completo Juan de la Cruz, nos damos cuenta que él va por otro lado al que nos quisieron hacer entender y al que muchos convenientemente quieren hacerlo ver de esa manera. En Andalucía es muy apreciado, vuelvo a decir, escribe los comentarios a los poemas, se desarrolla como superior de una comunidad,
fue una persona muy buscada por distintas personalidades para ser ayudadas en su proceso interior, para vivir un cristianismo más auténtico y radical. Él es algo que mostraba mucho que la gente deseaba, ¿no? Y lo buscan por esto también. En Granada, por ejemplo, cuando llegue a ser superior de Granada, va a escribir otros poemas más. Uno famoso, los famosos los dos, ¿no? La noche oscura, ¿eh? La llama de amor viva, que es haber tomado, y una tercero que es tomado de Buscán y de la cultura popular, lo vuelve a lo divino, que es el pastorcico. ¿Eh? Estas obras las asume, les da un sentido nuevo, se llama vuelto a lo divino, se decía, ¿no? Con los cuales tratar de expresar las vivencias más profundas de la búsqueda del hombre, ser humano, que en realidad es más buscado por Dios que el hombre lo busque a él. Muy bien. Hay que decir que Juan rebosa de un gran humanismo, fruto de esta concentración cada vez más intensa en Cristo. La cárcel de Toledo, como su pobreza de infancia, no lo hace una persona inhibida, amargada, agresiva, una persona que les pase factura a los demás por los males de la vida. No, lo ha hecho más humano. Claro, el sentido de todo lo encuentra en el amor de Dios, entonces todas las circunstancias para él empiezan a no tener valor. No es que decía, Dios quiso que yo viviera esto, no es eso lo que piensa, sino que él piensa, Dios me ama, me ha venido a buscar en su amor. Y las circunstancias se han convertido en una manera de despojarlo de todo aquello que no le permite tender a ese Dios, y lo han vaciado, de esos subterfugios, de esos adherentes, cosas que nos ponemos para entretenernos y no seguir caminando derecho hacia ese encuentro con el amor total de Dios que envuelve la vida del ser humano. Uno podría pensar que ya están en paz carmelitas calzados, para llamarlo así familiarmente, y los carmelitas teresianos, pero no. Estos años del padre Gracián no fueron tan pacíficos como se esperaba, porque Gracián ha intentado expresar, mantener el carisma de Teresa de Jesús. Él, como Juan de la Cruz, está muy consustanciado con Teresa, pero no todos los frailes. Muchos de los que están no la conocieron, no la trataron, y muchos, como muy hijos de su época, la menospreciaban porque era mujer, y otros menospreciaban el humanismo teresiano. En la segunda fundación de Carmelita fue Pastrana, donde se llenaba el noviciado, Duruelo no. Iban poquitos candidatos, entraban a la orden, apenas fueron entre 4 y 6 los novicios que tuvo Juan de la Cruz en Duruelo, o en Mancera, donde se trasladaron después, mientras que en Pastrana entraban de a 30, porque estaba muy cerca, relativamente cerca de la Universidad de Alcalá. Pero allí había una línea espiritual y religiosa muy distinta, mejor dicho, opuesta a Teresa de Jesús. Esos estaban fascinados por un personaje poco excéntrico, una ermitaña que había sido parte de la corte de Felipe II, Catalina de Cardona, famosa por las excentricidades de sus penitencias, el rigorismo, y fascinando a personajes que no eran muy idóneos, ¿no?, para la vida religiosa. Y al frente de la comunidad de Pastrana había dos personajes que no tenían muchas cualidades. Uno, el padre Baltasar de Jesús, que venía de los carmelitas de Andalucía. No le dijeron a Santa Teresa que había sido expulsado de la orden por el general, se lo ocultaron. No era malo, pero tampoco era bueno, y se convirtió en una figura muy negativa. Y otro, el maestro de novicios, que era un personaje con problemas de salud mental muy serios, era una persona ciclotímica, depresiva, muy, eh, muy alterado continuamente, que hacía hacer muchas extravagancias. Teresa le tuvo que pedir a Juan que fuera con toda urgencia, estuvo un par de meses en Pastrana tratando de arreglar las cosas, no consiguió mucho, pero sí consiguió personas jóvenes religiosos que se fijaran en él.
Entonces Teresa, después, antes de ir a la Encarnación, no lo esperaba ella irse a la Encarnación, lo envía a la nueva casa de frailes que se abre en Alcalá de Henares para que fueran a estudiar a la universidad, y allí pide que sea él el rector, le pide a las autoridades y se lo conceden, pero estuvo poco tiempo. ¿Eh? No pudo llegar a formar a fondo a esos religiosos, como Gracián tampoco podía luchar, que no es una mentalidad propia del Carmelo, esa que se asumía, sino que era una mentalidad propia de la iglesia de su momento. ¿Eh? La originalidad teresiana quedaba como perdida y escondida, y se iba a terminar siendo por mucho tiempo, varios siglos, totalmente desconocida. Se le iba a seguir mirando a través de los anteojos de esa mirada, de esa pseudo espiritualidad, para decirlo más. Cuando el padre Gracián termina su oficio de superior provincial, es sucedido por un personaje que va a llevar al Carmelo hacia esa línea tan difícil y tan antiteresiana. Fray Nicolás de Jesús María Doria, ¿no? Un hombre que entró grande al Carmelo, era banquero genovés, nada menos, que eran como el Wall Street, para decirlo de hoy. Todas las finanzas europeas dependían de Génova en aquel entonces. Y esos banqueros tenían sus vueltas, que no las podían resolver fácilmente. El padre Doria se va a hacer famoso en un momento más adelante por resolverle a Felipe II unas cuantas cuestiones económicas y evitó el default de la nación, el cuarto, por lo menos en su reinado, por el cual el rey le iba a estar muy agradecido e iba a apoyar todas las cosas que Doria quisiera imponer en Carmelo. El padre Doria no era una personalidad, en principio, alguien negativo, alguien que pudiéramos decir mala persona, pero su postura espiritual no era muy buena, no era un hombre de especulación teológica, solo conocía bastante bien la moral, no muy bien, porque no era como Juan, como Jerónimo Gracián, que los dos eran universitarios. Juan de la Cruz dejó en primero teología, pero el padre Gracián casi llega al doctorado en teología, pero le faltaba el último examen, pero como se pensaba en la época, lo dejó para entrar en el Carmelo. Pero son personalidades los dos, Juan y Gracián, de mucha capacidad intelectual, de mucha capacidad espiritual muy grande, que el padre Doria no tiene. Pero además Doria asume un comportamiento muy cuestionable. Se portó como un superior maquiavélico. A medida que van apareciendo más y más documentos, uno se asombra cómo pudo hacer lo que hizo, ¿no? Con tal de imponer que todo el mundo se comportara bien, los métodos que utilizó para que todo marchara sobre ruedas fueron muy cuestionables, muy violentos, muy injustos, y a veces recurrieron a la mentira. Doria lo quiso adular a Juan de la Cruz, lo hizo primero vicario de la zona de Andalucía, después lo llevó a Castilla, lo puso como el miembro más importante de un consejo que él se inventó, llamada la Consulta, que sería la autoridad de la orden, se lo hizo presidir. Acá viene un problema que todavía no se puede resolver, porque Juan es presidente de este organismo en el tiempo más autoritario y violento que fue este organismo, la Consulta, ¿no? Y que todavía hay que resolver, encontrar cosas que nos ayuden a comprender cómo se comportó aquí. Tenemos una primer pista, ¿no? Juan, no siendo el presidente de la institución esta, no firmó, como otros miembros de la consulta, no firmaron algunos documentos de los más cuestionables, disposiciones y normativas que impuso el padre Doria, no las firmó. Así que podría ser que aquí hubiese una oposición al padre Doria, a sus métodos. El padre Doria, entre lo más nefasto que ha hecho, fue un infame proceso que terminaría con la expulsión de la orden de su antecesor, mejor amigo de Santa Teresa, el padre Jerónimo Gracián, pero el padre Doria no contaba con la integridad, la libertad de espíritu, la fortaleza y la valentía de Juan de la Cruz para defender la verdad y la justicia que se estaba omitiendo en la vida de un hermano. Y también en la cuestión de las monjas. El padre Doria no toleraba que las monjas no fueran sumisas a su manera de pensar,
que se hayan querido por su cuenta conseguir la aprobación de la Santa Sede, de sus constituciones, y tuvo la intención de dejarlas, pero quien lo frena es justamente Fray Juan, San Juan de la Cruz, por lo cual se ganó las antipatías de todos los partidarios del padre Doria. Aquí también la biografía de Juan de la Cruz falla, comete un error al decirnos que por un testimonio muy tardío, equívoco, de quien lo da, de que Juan quedó sin oficios por estas cuestiones. En realidad queda sin oficio porque no podía ser reelegido, las leyes no lo permitían. Entonces él se ofrece para ser enviado a la misión de México, que había inaugurado muchos años antes al padre Gracián, la inauguró en 1585, fueron enviados frailes, se necesitaban enviar 13 frailes, entonces él necesita buscar 12 compañeros, y mientras tanto, no se queda en Segovia, Castilla, donde él quería, sino que se va a Andalucía. Llamativo, ¿no? Que se haya ido a un lugar que no le gustaba, a esperar todo para embarcarse rumbo a México, ¿no? Aquí hay un problemita también, los grupos que viajaban salían en julio, y esto ya estamos llegando casi a finales de junio, así que probablemente se haya cancelado el viaje y se haya dejado esperar para más adelante. Pero aquí suceden dos cosas. Primero, uno de los miembros de la consulta, de la que salió Fray Juan, padre Diego Evangelista, comienza a llevar adelante un proceso calumnioso que tuviera la finalidad de expulsarlo de la orden. ¿Qué pasó? Que el padre Doria, en julio de 1591, orquestó una, como se llama él, corrección regular de todos los religiosos que no cometían ninguna falta, ¿no? Pero eran las personas sumamente legalistas, obsesivas, con los detalles, con filigranas, Entonces andaban a la búsqueda de una falla de alguien para castigarlo, para hacerle pasar lo que fuera. Lo manda a este fraile a Andalucía y realiza la tarea de un modo violento, imprudente y sin dudar de llevarse por delante a las personas monjas o frailes. Aquí sucede que muchas religiosas, para preservarlo a él, destruyen cartas, escritos de Juan, porque tenían muchísimo miedo. La forma violentísima en que se movió Diego Evangelista, y avalado por Doria, obviamente, les hizo temer mucho. Hasta incluso se dice que había cuadros, retratos que habían sacado de él al vivo, y que también los destruyeron porque tenían miedo. Esta corrección regular hacía hincapié especial en si había un trato inadecuado con religiosas y con mujeres. O sea, como si hubiera faltado al mandamiento, al sexto mandamiento o a sus deberes como confesor, ¿no? Era para infundir miedo, porque no había ninguna falta, no había ninguna. Tanto que un testigo dice que haber visto el legajo enviado por el padre evangelista, es decir, pero las cosas que acá le señalan, ni los 7 salmos penitenciales le podríamos dar, que ya sería demasiado, porque no había efectivamente faltas. Él está en una casa desierto, se llama así porque está en medio de las montañas en Jaén, que se llama La Peñuela. El superior de la comunidad había sido un novicio de él que lo quería muchísimo. Lo quería muchísimo, la convivencia fue muy buena. Algún testigo, otros frailes dicen que lo veían que por la mañana él iba a trabajar con los otros religiosos, a recoger las cosechas, demás, y por la tarde como que escribía, dice, libros de oración. Tenemos que está continuando el comentario de sus obras. Pero aquí que se enferma. Se enferma. En el pie izquierdo comienza una erisipela que no cedía. Él llegó en agosto del 91 a La Peñuela y en septiembre, finales de septiembre, comienza la enfermedad. La erisipela podía haber sido un raspón o podía haber sido la picadura de un insecto, comenzando una infección en la piel. Hoy totalmente tratable, pero en su época no hay antibióticos, así que tiene que tratar de buscar una curación. Como La Peñuela está en medio de la nada, no pueden contar con un médico frecuente, así que se traslada a otra comunidad cercana de carmelitas, que es Úbeda, donde va a morir.
en Jaén. Porque necesita, Úbeda está dentro de una ciudad, tiene médicos, tiene lo que necesita, enfermería, tiene lo que pudieran tener, pero el convento es muy pobre, tiene muchas necesidades, así que el prior de la Peñuela cada tanto mandaba algunas cosas para alimentar a toda la comunidad, para sostener, cuidar a su enfermo. Otra vez la biografía barroca nos inventa que el superior de la comunidad fue un hombre amargo, resentido, agresivo, desconsiderado con Fray Juan, pero sabemos hoy que no fue así. Quizá se sintió desbordado, que haya tenido algunas palabras de más o algún gesto de más de los que inmediatamente se arrepintió. Es curioso que el padre Francisco Crisóstomo, se llamaba este superior, hay dos versiones de la vida de él. Una dicen que fue un hombre amargo, difícil, incapaz de gobernar, que fue muy duro, pero otros documentos dicen murió con fama de santo por ser un hombre muy amable, muy llevadero, un gran predicador. O sea, son dos contradicciones. Pero hay un tercer documento que nos dice que está tramitando su salida del Carmelo, que ya no es Carmelo Descalzo, que ya sigue las directrices del padre Doria y no de Teresa, porque no, él no se siente con esa línea que está imponiendo de rigor por el rigor del padre Doria, quiere irse a otro lado donde le permitan vivir, dice el texto, como era antes, o sea, como el Carmelo, como la propuesta que se tenía con el padre Gracián desde Santa Teresa. Así que ni Crisóstomo era tan negativo como lo quieren pintar, ni San Juan de la Cruz pasó las de Caín como quieran decírnoslo. La enfermedad fue muy dura, las curaciones fueron muy duras, pero el padre permitía muchas excepciones que no se concedían. Tenía religiosos destacados todo el tiempo para atenderlo, permitió que el médico y gente de la ciudad, laicos, entraran al convento a cuidarlo cuando los religiosos no podían. Había familias que se llevaban las ropas y las vendajes del enfermo para limpiarlo. O sea, un montón de cosas que no se permitían, pero las concedían. Así que tan malo no era como nos quisieron contar. Eso es parte de la necesidad, un poco la tenemos, ¿no? Las películas nuestras, el cine, la ficción, tienen que mostrarnos siempre a alguien que haga de malo, ¿no? Porque así queremos pintarle más luminoso al bueno, pero no es justo, no es lo correcto, y nos perdemos la verdad de las personas. Juan muere la medianoche del 13 al 14 de diciembre de 1591. Esa noche en que él dice continuamente, desde que amaneció, está preguntando qué hora es, a cada rato la hora, como si supiera que es su último día, pidiendo, ¿no? Cuando dice, me voy a cantar maitines al cielo. A la medianoche era la hora que se rezaba maitines, ¿no? Es interesante que cuando el padre Francisco Crisóstomo le va a rezar la recomendación del alma, todas esas oraciones de su tiempo que acentuaban tanto el castigo de los pecados y demás, Fray Juan le diga, eso no, padre, léame de los cantares, un libro polémico en la época, el cantar de los cantares de la Biblia, ¿no? Así que va escuchando ese poema que habla del amor de Dios a su pueblo, a las personas, es lo que va escuchando hasta el momento de morir. Juan nos muestra la cima del amor evangélico encarnado en Jesucristo. Se ha dejado trabajar por la gracia, la conciencia del amor incondicional de Dios, de tal manera que hombre nuevo a imagen de Cristo es capaz de amar como Él. A todos sin excepción, incluso a aquellos que no lo comprendieron y hasta los que se hicieron sus verdaderos enemigos. Ha manifestado poder amar, porque no ha reducido a nadie a su error, a su falla, no se ha instalado en el papel de víctima y tenía muchos motivos para hacerlo, porque desde que es niño ha pasado toda clase de vicisitudes y necesidades, y finalmente, bueno, llega al encuentro con Dios tal como lo anhelaba, ese encuentro de amor al que siempre aspiró y por el que siempre vivió, ¿no? Decía la frase, una de las frases más conocidas y también media cambiada, ¿no? Al atardecer te examinarán en el amor, ¿no? Aprende a amar como Dios quiere ser amado y olvida tu condición. Acá lo mezclan con una frase de una santa carmelita casi contemporánea, Isabel de la Trinidad, que dice, en fin, al atardecer de la vida solo queda el amor. Y han mezclado las dos, pero no habla del atardecer de la vida. ¿Por qué? Porque hay un hecho muy interesante. En Duruelo,
y en Mancera, y los primeros años del Carmelo Teresiano, en vez de seguir la prescripción de la regla, de lo que en aquel entonces llamaba capítulo de culpas, hoy hablar un encuentro de corrección fraterna, revisión fraterna, no se hacía una vez por semana, se hacía a la tarde, cada día, ¿no? Entonces, en vez de entender él y decir, miren cómo le da otro sentido, porque el padre Antonio Heredia iría por ese lado, ¿no? El lado legal. En vez de decir, bueno, nos van a corregir de nuestras faltas, él dice, al atardecer vamos a ser examinados en el amor. Al atardecer del día, al atardecer de cualquier tarea que emprendamos, de cualquier misión que llevemos adelante, de cualquier cosa que estemos realizando, tiene un atardecer, un fin. Al atardecer vamos a ser examinados en el amor. ¿No? Y agrega, aprende a amar como Dios quiere ser amado. O sea, lo que vas a vivir de las cosas que te piden en el cada día, ¿no? Que podemos uno verlo desde la regla, en realidad lo ve como una ocasión de aprender a amar. No, bueno, me señalaron la falta, este la tiene conmigo, no, aprendí a amar. Es un aprender, lo que el otro me dice es una oportunidad de aprender a amar más. Aprendí a amar como Dios quiere ser amado. ¿Eh? Y olvida tu condición, olvídate de vos mismo, deja de estar dándole vueltas en la cabeza, que si te dijeron, te dejaron de decir, te pasó, te dejó de pasar. Aprendí a amar. ¿No? Es magnífica, ¿no? Y ya en el final de la vida, cuando algunas monjas nuestras le escriben preocupadísimos por lo que está haciendo Diego Evangelista, lo van a echar de la orden, ¿qué va a hacer? Dice que no se preocupe porque a uno lo echan solo por incorregible y él va a aceptar lo que le impongan. Dice, pero agrega, donde no hay amor, ponga amor y sacará amor. Estamos muy lejos del hombre que golpea, que amenaza, que corta las alas, como se usó tantas veces en los textos de San Juan de la Cruz, para tratar de poner en cintura un vereda cualquiera. ¿No? Estamos muy lejos de ese santo, ¿no? Ese aprender a dejarse amar y aprender a amar, ¿no? Ese aprender a mirar la vida desde otro lado, desde la condición de Dios, aprender que Dios me está conduciendo a estas circunstancias, podrían hundirme si me quedo en eso, pero si lo miro desde otro lado, por eso en la llama de amor viva, dice que en un momento, ¿no? Dice algo brillante, ¿no? Dice que el hombre es como una obra de arte que Dios está realizando en cada uno y que a veces alguno, y se está dirigiendo a los directores espirituales, con su tosca mano, dice, viene a arruinarla, ¿no? Yo no dejo de pensar, en la época en que Miguel Ángel está haciendo la piedad, está haciendo al Moisés, no lo sabría, ¿no? Pero es la época del renacimiento de la primera modernidad, donde las obras de arte están brillando, y dice, bueno, Dios todavía, el artista divino, está haciendo algo más grande, y siempre alguno con su tosca mano. Entonces, en otro escrito le dice a los religiosos, dice, no mires al otro como la persona particular que te hace esto, sino como que todos son entalladores, embastidores, todas las distintas obras, las distintas tareas que se realizaban para hacer una obra de arte. Todo, a través de todas estas cosas, Dios te está haciendo, ¿no? Y eso levanta la mirada de no reducir al otro un problema, a no mirar al otro desde su error o de su límite o de su falta de lo que sea, sino a mirarlo como hermano y que también él está haciendo una obra de eso aunque no lo sepa, ¿no? Y a mirar las circunstancias, esto no es para hundirme, esto puedo vivirlo de otra manera, lo vivo desde ese amor de Dios y todo esto me está ayudando, me está liberando, ¿no? Me está despegando, me está desplegando plenamente, ¿no? Por haber gustado este amor salvador de Dios, no se conforma con vivir bien, quiere más. ¿Eh? La meta, unirse a Dios en Cristo por la fe, la esperanza y la caridad. Eso es lo que nos propone en toda su espiritualidad. ¿Eh? Eso es lo que Juan está queriendo, ¿no? Llevarnos por ese camino de esa transformación que Cristo va realizando en nuestras vidas. Revestido de tal humanismo que brota del amor de Dios, Juan es testigo y maestro de este camino. Él sabe muy bien lo que dice en Cántico Espiritual. Para este fin de amor
fuimos criados. No solamente creados, criados. ¿Eh? Como quien cría a alguien, que lo va criando, lo va educando, es una imagen muy maternal de Dios. ¿Eh? Ese amor de Dios nos va criando para que lleguemos a esta meta de amor, ¿eh? Que hace que el humano esté en su plenitud, se despliegue en todo lo que es y viva la vida y aporte a la vida de todos de otra manera. Bueno, vamos a cortar aquí porque ya fue demasiado y porque además este no es el último encuentro con San Juan de la Cruz. Si Dios quiere va a haber muchos más. Bueno, genial, Pablo, la verdad, hermoso todo el recorrido que nos has ofrecido de la vida y también ahora metiéndonos en lo que lo ha nutrido y lo que nos comparte. La verdad que precioso, nos ha ido llevando en un camino hermoso. Tenemos también ahora, vamos a tener un espacio, por supuesto, de preguntas y de poder compartir, pero queremos también invitarlos ahora en este marco del Adviento también, uno de los romances, ¿no? También nos viene muy bien, lo tuvimos que pasar por la hora, el romance de la Encarnación. Bueno, San Juan de la Cruz nos ofrece mucho para este tiempo, que es tiempo de amor, como decía el padre Pablo recién, el tema del amor, ¿no? Para este fin de amor que fuimos creados. Entonces ahora disponer el corazón para que Él nos conduzca por este camino de amor. Sí, ahora, y en este Zoom, y estés con el celular, estés con la computadora, estés como estés, entre los pucheros anda el Señor, decía Teresa, ¿no? En cualquier momento, no hace falta grandes cosas, el amor de Dios, ¿no? Todo lo penetra, todo lo puede, todo en todo momento. Así que en este momento, para este fin de amor que fuimos creados, bueno, aquí los invitamos a un momentito orante, entonces vamos a compartir pantalla. Hermana Andrea, no sé si quieres hacer alguna otra introducción. Ahí estamos. Hemos llegado a conocer el amor de Dios porque Él lo ha revelado. Estos romances de San Juan de la Cruz cantan el designio de Dios de salir a rescatar a la humanidad, su esposa, que yacía bajo el pesado yugo del pecado y de la muerte. La encarnación del Hijo en el vientre de María, que culminaría en la Pascua, fue el camino elegido por el Padre para elevar al hombre a la igualdad consigo en la condición de hijo suyo. Así como desposado de su tálamo salía, abrazado con su esposa, en sus brazos la traía, tal cual la graciosa en un pesebre ponía. Entre unos animales que a la sazón allá los hombres decían cantar, los ángeles melodías, festejando el desposorio, entre tales dos había, pero
pesebre, allí lloraba y gemía. Eran joyas que la esposa al desposorio traía, y la madre estaba en casa, el que tanto he querido. El llanto del hombre en Dios, y el del hombre la alegría, cuando el uno y del otro tan ajenos el sol. Señor Dios nuestro, que hiciste de San Juan de la Cruz, nuestro Padre, un maestro espiritual para toda la Iglesia, haz que siguiendo su ejemplo y su doctrina, por la senda de la fe, de la esperanza y del amor, lleguemos a conseguir la perfecta libertad de tus hijos en el Espíritu. Por nuestro Señor Jesucristo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Gracias, hermanas, por ambientarnos con esta música que se le ha puesto al romance de la Encarnación, que ha compuesto San Juan de la Cruz en base al prólogo, ¿no?, del Evangelio de San Juan también y al Evangelio de Lucas. Bueno, en fin. Hay mucho para seguir nutriéndonos, para seguir profundizando, para seguir ahondando en Cristo. Y aquí es que queremos invitarlos, proponerles, compartirles en realidad, contarles que nosotros los carmelitas, monjas, frailes, también los laicos, seglares, carmelitas seglares, hemos tenido un curso de profundización en la poesía mística de San Juan de la Cruz, y este curso que lo hemos tenido ahora, hace muy poquito, nos pareció muy bueno poder ofrecerlo, ¿no? Poder ofrecer los videos. El curso lo tuvimos en forma presencial, unos 3 días en Altagracia, y vino una profesora, que les quiero contar un poquito quién es esta mujer. No llego a leer todo el currículum, se los voy a pegar ahora en el chat, en Wikipedia, ustedes lo pueden googlear. Luce López Baralt es una escritora y profesora puertorriqueña, es profesora distinguida de literatura española y literatura comparada en la Universidad de Puerto Rico. También es estudiosa de la literatura árabe comparada, es profesora distinguida de la Universidad de Puerto Rico, doctora honoris causa por esa universidad, también por la Universidad Complutense de Madrid, ha recibido la Orden de Isabel la Católica, Premio Internacional en México, Premio en Murcia, varios premios más. Vicerrectora de la Academia Puertorriqueña de Lengua Española, que corresponde a la RAE, de la Academia, bueno, tiene un currículum muy amplio, es conferencista en varias partes del mundo porque en su especialidad de la literatura española y la literatura árabe comparada, ella se mete en San Juan de la Cruz para poder estudiar la poesía española, la poesía del santo, y también va haciendo va descubriendo, nos va mostrando
unas profundidades, unas relaciones también con el tema de la mística sufí, muy interesante. Bueno, ha escrito muchos libros, es autora, sus ediciones en Editorial Trota. También, bueno, si bien sus estudios hispánicos los hizo en Puerto Rico, luego en literaturas románicas por la Universidad de Nueva York y el doctorado en esa especialidad por la Universidad de Harvard. Junto con todos estos títulos, lo más importante que les queremos decir es que ella es una amante de San Juan de la Cruz, vive su espiritualidad, vive la espiritualidad, y es una persona cordial, afable, amena, hermosa persona. Bueno, con ella tuvimos un curso maravilloso y el SECA, el Centro de Espiritualidad, ha pensado poder ofrecer este ciclo de charlas, este ciclo de conferencias que hemos tenido con ella, para que los que quieran profundizar ahora en el mes de enero puedan tener tiempo con las vacaciones en el mes de enero de poder ir escuchando estas conferencias. Hemos hablado con Luce López Baral, con esta profesora, y le hemos pedido si al final de estas conferencias podíamos tener un encuentro virtual con ella para las dudas que surgieran, las preguntas, resonancias, etc. Y ella encantada de poder luego con nosotros tener un encuentro virtual. Así que esto es lo que queríamos desde el SECA proponerles, que puedan seguir profundizando en San Juan de la Cruz desde la poesía mística, y queremos proponerles el mismo material que nosotros hemos recibido, no menos, ¿no? Que es de excelentísimo nivel, excelente nivel. Yo les dije que les iba a pegar en el chat el link aquí de Wikipedia. Acá lo estoy por hacer. Aquí está. Luce López Baral, es para que la puedan googlear. Bien. ¿Cómo van a poder acceder a estos videos, a estas conferencias, a este curso sobre la poesía mística? Bueno, nosotros vamos a hacer otro flyer, otra información, y se las vamos a ir enviando. También pueden, a ver, hermana Andrea, ¿está bien así? ¿Que se las vamos a ir enviando? Hay muchos que ya están conectados en el mail del SECA, ¿no? Y bueno, del mismo modo que también accedieron ahora a la información de este Zoom, también del mismo modo vamos a tener en las redes la información para el ciclo de conferencias. ¿También? Sí, Silvia, justo se nos cortó de nuevo el Zoom, así que no sé mucho qué es lo que estuviste contando, pero sí, si es del YouTube, cuando tengamos el link, vamos a mandarlo, vamos a hacer un flyer para mandarles a todos, e incluso por correo electrónico a los que ya tenemos dentro del SECA que se han inscrito en los otros cursos. Bien, esto que acaba de decir de YouTube, la hermana Andrea, lo que nos ha ofrecido el padre Pablo hoy, lo vamos a... Era otra cosa la que dijiste. Bien, pero lo vamos a tener entonces en el canal de YouTube que vamos a habilitar, también en el canal de los frailes seguramente, ¿no? De los frailes carmelitas, así que va a estar lo de hoy también para que se pueda compartir. Y bueno, y por distintos medios les vamos a hacer llegar la posibilidad para inscribirse a este ciclo de formación sobre la poesía mística en San Juan de la Cruz. Bien. Sí, si alguno lo deseas, acá en el chat voy a escribir, pueden escribir a la secretaría, al mail de la Secretaría del SECA, y ahí lo piden. Mejor eso. A lo de Luce. Bien, mejor. Y ahora sí habilitamos los micrófonos para que podamos, alguna pregunta, algún comentario con el padre Pablo, alguna resonancia entre nosotros, algo como para ir cerrando juntos también. Habilitamos directamente los micrófonos o levantamos la mano. Si pueden también
habilitar la cámara para que cuando participen nos podamos comunicar también visualmente. Ahí está el mail del SECA, genial. No necesita hacer un gran comentario, ¿no? Así que anímense porque todos estamos aprendiendo acá. El único especialista es el padre Pablo. El resto No, tanto. estamos aprendiendo. Bueno, yo quiero agradecer a la organización y también a Padre Pablo, que ya lo había conocido en Santa Rosa La Pampa. Infinitas gracias a todos y bendiciones. Me encantaría poder hacer el curso. Muy amables. Gracias, Laura. Gracias. Yo también, ¿me escuchan? Y Sí. Bueno, agradecer, hermoso todo lo que compartió el Padre Pablo. Buenísimo que quede en YouTube, así lo puedo volver a escuchar y tomar más notas. Hermoso. Tanto. Gracias. Hay una pregunta en el chat, hermana. a ver. Dice, ¿qué se saben de los poemas y escritos perdidos? Si se pudo recomponer alguno, o si pueden haber sido censurados por la época. No, solo esa destrucción que fue, en la que él mismo participó, porque él también destruyó cartas o escritos, pero no por la censura de la época. Es el momento del miedo que surgió con la acción de Diego Evangelista. Sí, se han perdido muchísimas cartas, documentos, porque bueno, las guerras, la desamortización de Mendizábal en el siglo XIX, se perdieron archivos de los conventos, se ha ido recuperando algunas cosas, se cree que se podría recuperar más, pero no ha sido por la censura, ¿no? Son circunstancias así tan puntuales y difíciles. Sí fueron denunciadas sus obras a la Inquisición varias veces, pero post-mortem, ¿no? Y no tuvieron nunca un resultado de condena de parte de la Inquisición. Nunca hubo. Padre Pablo. Sí, adelante. Sí. Padre, ¿sabes? Te queríamos agradecer porque has expuesto de una manera tan clara, tan serena, que llega al alma. Y lo que yo puedo decir, que pude deducir de lo que tú dijiste, de lo poco que hemos sabido de San Juan de la Cruz, que no nos debemos escandalizar de los sufrimientos, por muy grandes que hayan sido, porque si él sacó tanto fruto, ¿por qué nosotros después con todas las explicaciones, con todos los conocimientos que hay, cómo no podemos llegar también a esos sufrimientos, perdón, a esos gozos preciosos? Y agradecer también esa música que pusieron al final del poema de nuestro Padre San Juan de la Cruz. Muchas gracias, muy agradecida. Gracias. Buenas noches, mi nombre es Sole. Yo en cada recorrido, en este itinerario que iba contando todo esto de San Juan de la Cruz, me motiva a sentir esta palabra que dice que en la entrada era siempre como una entrada a un nuevo comienzo, de lo que él estaba invitado a seguir, ¿no? Era como cada entrada era un nuevo comienzo, ¿no? Por ahí lo siento así en algunas cuestiones, en algunas situaciones que me toca compartir en algunos momentos con la comunidad, con una biblioteca para niños, para adultos, en un encuentro, y también esto, ¿no? De esto de poder, dice, aprender a dejarse amar, ¿no? Es muy fuerte, la verdad que es muy fuerte, y a la vez también, no sé, la verdad que me emocionó mucho algunas partes y de estos recorridos, de estas poesías, quizás también es un comienzo para
que nos invita, ¿no?, a seguir este hilo, ¿no?, de poder dejarnos conducir por este encuentro con el Señor, ¿no?, a través de la poesía, ¿no?, de este encuentro que Él nos quiere compartir, que sigamos, ¿no? Una de las más grandes figuras de San Juan de la Cruz en el tiempo, ¿no?, que lo leyó con 16 años y que su comunidad no podía creer que lo comprendiera tanto, pero le marcó tanto la vida, es justamente Santa Teresita, ¿no? Porque uno cree que Santa Teresita, también un poco manejada por la ideología del romanticismo francés, es como una niña de mazapán, ¿no? Pero pocos saben que es una gran lectora y actualizadora, si se quiere, de San Juan de la Cruz, nada menos, ¿no? Efectivamente, Santa Teresita aprendió a rever la vida, la que le había tocado vivir y la que vivió en el convento, desde la lectura de San Juan de la Cruz. Gracias. Agradecerte. Me encanta, amo a San Juan de la Cruz, no me canso nunca de escuchar sobre él. Y bueno, me siento muy atraída por esta nueva invitación al curso ese sobre su poesía, sobre seguir profundizando más en su literatura, que es extraordinaria. Sin duda está lleno de la gracia de Dios, y es un regalo que Dios nos deja para aprender a crecer en su amor, en el dejarnos, ¿no es cierto?, llevar por tanta ternura, y más allá de los padecimientos de la vida, saber que Él siempre está, ¿no? San Juan de la Cruz es un maestro espiritual formidable. Gracias, porque Pablito, vos también sos un maestro espiritual extraordinario. Muchas gracias. Gracias a todos. Gracias. Muchas gracias. También yo Gracias. quiero agradecer a todos los que organizaron, que hicieron posible esta maravilla, que podamos compartirla, unirnos de esa manera. Hoy empecé el día leyendo justamente el romance de la Encarnación de Juan de la Cruz, y termino el día con esta maravilla. No lo puedo creer, son esos regalos de Dios. Muchas gracias, Pablo, porque la conferencia fue maravillosa, clarísima, y por supuesto que quiero inscribirme para hacer ese curso, como lo llamen, en enero, sobre los poemas de Juan de la Cruz. Me gusta muchísimo el tema. Muchas gracias a todos. Dios los bendiga. Gracias, Graciela. Muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, no sé si hay algún comentario más o resonancia. Bien. Bueno, entonces ahí la hermana Andrea también había compartido pantalla, donde figura bien el mail del SECA para que puedan escribir. Y bueno, nuevamente las gracias al Padre Pablo, darle gracias a Dios y a San Juan de la Cruz por regalarnos este hermoso momento compartido en torno a su figura, a su espiritualidad, y desearles lo que queda del Adviento, un fecundo Adviento, donde el amor verdaderamente, si para este fin de amor fuimos criados, que se encarne, ¿no?, cada vez más en nosotros, que se dé a luz en nuestras vidas esta presencia de Jesús, esta presencia verdadera, que se dé a luz en esta Navidad que nos espera, que nos llene de esperanza, de paz en nuestra patria, en nuestras patrias, porque aquí también veo que hay por lo menos tres conectados desde Chile. Así que, bueno, y no sé si algún otro país. Así que se encarne en paz, en esperanza, en nuestros corazones, en nuestras familias, en nuestros pueblos, en este mundo tan necesitado de
este mensaje de amor. Y bueno, eso, dar gracias. Gracias. Gracias a todos por haber participado y por haber compartido estos momentos con nosotros. Muchas gracias. Muchas gracias por compartirlo. Qué lindo verlos, los que van conectando la cámara, qué lindo. Gracias. Chau. Nos vemos. Gracias. Qué lindo, los que se van retirando y van conectando, muy lindo, gracias. Gracias y hasta pronto, si Dios quiere. Chao, chao, hermanas. Chao, Polito. Gracias por todo. Chao, chao. Muchas gracias por la invitación, bendiciones. Chao, chao, hermana Silvia y a todos.